Vamos a arrancar con el tema de la reforma electoral y vamos a arrancar con parte de lo que ya estuvo adelantando hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, porque desde el lunes por la tarde, desde la oposición empezó como a gestarse un inicio de una campaña pues en defensa de la democracia por unas declaraciones que dio Pablo Gómez, quien es el encargado de presidir esta comisión presidencial, el encargado de para realizar la reforma electoral. Él decía que el INE tendría que dejar de ser autónomo. Y bueno, la oposición empezó a decir, no, que van por lo último que les faltaba, lo último que sí funcionaba en México, y ahora el atentado contra la autonomía, el atentado contra la democracia. Bueno, pues la presidenta de entrada esta mañana dice, a ver, ni siquiera tenemos todavía la reforma electoral, todavía no está el documento finalizado, así que pues ya la bautizaron como Ley Maduro a un documento que todavía ni siquiera está terminado. Punto número 1. Ella da detalles sobre lo que se está gestando ahí para esa reforma. Y de entrada dice, la autonomía del INE se va a mantener. Y con eso, pues la verdad es que sí da un manotazo a toda esta campaña que venía ya creciendo. Toda la oposición, todos los Icaza, los Acosta Naranjo, X González, etcétera, todo ese mismo grupito, pues ya estaba en La Democracia se defiende, una campaña que les había funcionado muy bien anteriormente. ¿Qué otros detalles da la presidenta esta mañana? Bueno, que se garantizará la representación de las minorías, que sí se plantea la reducción de los gastos en general, esto que se mantiene la autonomía del INE, que habrá modificaciones en los plurinominales, esto quiere decir no se eliminan, pero sí va a haber modificaciones en este rubro, también y que habrá avances en materia de voto desde el exterior, que es una materia pendiente en términos electorales. Respecto al fuero de los legisladores, un tema que pues también se plantea desde la gente, ¿no? Que por qué los legisladores tienen que tener fuero si ya ni siquiera el presidente tiene. La presidenta dice que se están analizando los alcances, qué tanto se puede avanzar en eliminar el fuero o pues qué tanto no. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó esta mañana. Todavía no tenemos la propuesta. Eso es muy importante. Estamos haciendo una propuesta que tenga que, primero, para que no digan, porque ya la calificaron, ¿no? Ya le pusieron Ley Maduro, ya hay debate de que la presidenta es una autoridad si no hemos presentado la propuesta. Entonces, primero la garantía de la representación de las minorías, esa para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado, eso no va a ocurrir, o sea, hay esa garantía. ¿Cuáles son los temas que nos interesan? Y no por nosotros, sino porque es el interés del pueblo de México, que está en distintas encuestas que hemos hecho, que ya las vamos a presentar. Una reducción de los gastos, en general, a los partidos, al INE, a las OPLES. Las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así. Y también consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad, todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones. Entonces debe haber una reducción de lo que representa el costo de las elecciones y las instituciones electorales al país, para el bien del país y del pueblo de México, y que esos recursos se utilicen en otras cosas, obviamente sin afectar la operación de las instituciones autónomas, que no se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar, pero pues que sea algo razonable. Esa es la segunda. La tercera, que en las representaciones proporcionales, los llamados plurinominales, si existen, pues que se elijan de una manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos, que en realidad pues nunca van a buscar el voto con la gente. ¿Qué más
creemos que debe estar en una reforma electoral: mayor participación de la ciudadanía en las decisiones del país. Eso se llama democracia participativa. No solamente en las consultas generales que se hacen, sino también, eso hay en algunos estados y sería muy bueno que fuera en todo el país, que los municipios, los habitantes de los municipios puedan participar en las decisiones que toma el municipio a partir de consultas que no necesariamente se pueden hacer cada 3 años, sino que se pueden hacer cada año, por ejemplo. O sea, mayor democracia participativa, la participación de la gente en las decisiones de su comunidad. Entonces, eso es otra cuestión que nos interesa. Y el tema de cómo es la participación de los mexicanos en el exterior. Ellos piden, por ejemplo, que quienes son los representantes elijan por ellos, no por los partidos, que es un tema que salió mucho en los foros de los mexicanos en el exterior. Esencialmente eso es. No hay, ni se le quita la autonomía al INE, ni estamos diciendo que ya ahora solo los que ganen uninominalmente la elección van a tener representación en las cámaras. También el tema del número de regidores en los municipios, porque hay municipios que tienen una cantidad de regidores que no tiene caso. Entonces, que se pueda establecer. Entonces, es una propuesta que le va a gustar a todos. A nadie le van a decir que es… sobre el fuero de los diputados y senadores estamos analizándolo. ¿Hasta qué punto? Entonces, es una propuesta que fortalece nuestro sistema electoral y que garantiza la democracia electoral, la democracia participativa. Esencialmente, eso es lo que vamos a presentar. Y el fortalecimiento de las consultas, muy importante. Todo el mundo tiene consultas para decisiones de muchísimos temas en el país. Entonces, hay que fortalecer la consulta pública. Eso permite que el ciudadano, que el pueblo de México acceda a la toma de decisiones en el país. La democracia finalmente es la representación del pueblo, es el poder del pueblo. Y eso es lo que queremos fortalecer. Entonces, en ese marco está la reforma y pues vamos a consolidarla, que ayude a fortalecer la democracia en México. También sobre este tema, más adelante dijo que se quiere sembrar la idea de que en México no existe la democracia o que se busca que la presidenta tenga el control de todo. Usted recordará que aquí igual en esta semana le estuvimos comentando sobre la ley Maduro, que es la manera en que han calificado a la nueva propuesta que viene para la reforma electoral y en materia también que tiene que ver con partidos políticos, con la manera en cómo se van a organizar elecciones, cómo se va a integrar y las funciones que vaya a tener el Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues todo esto ha ocasionado que en la oposición también hicieran sus propias propuestas y también aquí hicimos distintos análisis de lo que dice, tanto lo que escribió Claudio X González, que usted recordará, lo presentó haciendo referencia a que también se tiene que escuchar a la juventud y que tienen que ser ellos los que tengan de ahora en adelante un espacio en la política mexicana, y también la propuesta de Lorenzo Córdoba, que pareciera que son dos personajes que van por separado, pero también sabemos que van juntos, que van caminando siempre de la misma manera y que van por el mismo camino. Lo que buscan también es hacer creer esta idea de que se acabó la democracia, de que ya no va a tener autonomía el Instituto Nacional Electoral, y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum deja en claro que va a continuar esta independencia, que va a continuar esta autonomía en el órgano electoral de nuestro país, y además creo que es muy importante con lo que arranca ya a hablar sobre este tema, el decir que todavía no hay un documento que ya esté totalmente cerrado y que ya no se vaya a hacer algún cambio. Todavía no está esta reforma electoral, se va a seguir su camino, va a seguir escuchando voces y va a seguir muy probablemente modificándose. Por eso los siguientes días van a ser muy importantes para lo que venga.
Lo que es muy cierto también, y lo dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo que se busca es que se fortalezca un sistema democrático. Y regreso otra vez al Radicales del pasado martes, porque creo que, se los decía hace un momento que arrancábamos, en ese programa se dejó ver por qué era importante y por qué es necesaria una reforma electoral como conocemos este sistema actualmente. Y además también la importancia de que venga esta reforma de personajes de la izquierda que han sido víctimas de fraudes, que han estado padeciendo todos estos obstáculos que se ponen y que en su momento, pues sí, claro que sí había cierta colaboración ahí con el órgano electoral, con el ejecutivo, con distintos grupos políticos, pero que ahora pues evidentemente están tratando de cambiar las cosas y la narrativa a su favor en la oposición. Ese es el tema, pero, o sea, creo que va a haber como dos polos, ¿no? Uno, el que la reforma va a tener que atender a estas, como lo que yo decía, campañas y narrativas, que también es parte de lo que decía la presidenta de la oposición. Y ella pone este énfasis en algo crucial, que es la derecha no solamente nacional, sino también la internacional. Y qué bueno irla metiendo porque, pues veamos, en el caso de Venezuela, la derecha internacional fue la que creó, por ejemplo, a un títere como María Corina Machado, ¿no? Que tuvo implicaciones fuertes en su momento, pero que al final creo que dijeron que esta semana se iba a reunir con Trump y ya no quedó en absolutamente nada. O sea, un personaje que recibió el Nobel de la Paz, que es completamente irrelevante. Pero, o sea, qué bueno, por un lado, meter el tema de la derecha internacional también ya en todo este grupo que crea narrativas. Eso es muy atinado. Entonces, ese va a ser un polo, el que la reforma tenga que tener, el que la reforma va a tener con la oposición aquí en México. Pero el otro, que es también importante y que creo que va a terminar por definir incluso más, es el polo de los aliados de Morena, que es un tema al que a continuación vamos a entrar. Y que le alcanzan a preguntar igual hoy a la presidenta, porque hay declaraciones de los líderes del Partido del Trabajo y del Partido Verde que apuntan a que, según ellos, no urge una reforma electoral. Yo sostengo que no es un capricho de los partidos, es una exigencia de la gente, una reforma electoral, cambios en materia electoral, porque es la gente la que ha padecido muchísimo más los fraudes electorales. Pues sí, hay un grupo político que hace una defensa a quien que guardan a los personajes contra quienes son los fraudes electorales, pero los principales afectados son las personas. Por ejemplo, ¿cuántos serían? Yo creo que no se ha hecho ese cálculo, los afectados del fraude electoral del 2006. No solamente fue el obradorismo, que terminó por fortalecerlo, pero tendríamos que contar ahí, por ejemplo, a todas las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, porque esa política vino gracias a que el Estado maquinó ese fraude electoral en 2006. Entonces, a los líderes de los partidos aliados de Morena, pues se les olvida eso y ahorita hablan como que no urge una reforma electoral. Y ahí entran otros actores, por ejemplo, lo que hagan Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal para poder negociar con sus aliados. La presidenta creo que también hoy deja muy abierta la puerta a que se les tiene que escuchar y respetar los límites que pongan. Lo que para la exigencia de la gente quizás jugaría en contra. O sea, porque los plurinominales no solamente son Margarita Zavala, Gómez del Campo, no solo es Alito Moreno. Los plurinominales también son, por ejemplo, Sergio Mayer, ¿no? Que, o sea, Morena, los plurinominales del Verde, Cuauhtémoc Blanco, los plurinominales del Verde, los plurinominales del Partido del Trabajo. O sea, todos han hecho uso de esa herramienta a su antojo y ahí no hay división de partidos, ¿no? Ahí todos han hecho exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo es que se comporta o cómo es que se maneja esta reforma electoral con los aliados de Morena para buscar la aprobación. La verdad es que hacer una reforma que le guste al Verde,
pues desde ahí le empieza a restar ciertos puntos. Sí, porque, a ver, lo que decía también cada una de estas personas al interior de esta alianza de la Cuarta Transformación, por ejemplo, el Partido del Trabajo, ¿para qué queremos una reforma electoral si ya tenemos la concentración de los tres poderes? En un momento más vamos a ahondar en esos detalles que se dijo. Es terrible la declaración. Es horrible, pero es básicamente también parte de lo que estabas diciendo ahorita, Dani, porque son esos lugares que sabía el Partido del Trabajo que ya tenía garantizados, simple y sencillamente porque estaban con el partido mayoritario y con el partido que tiene más fuerza actualmente en nuestro país. Es lo mismo con el Partido Verde Ecologista de México. Todo lo que vimos en las alianzas pasadas y en el pasado proceso electoral se tiene que corregir porque se criticó también y fue una de las quejas recurrentes aquí durante esos días de por qué estaban dándole espacios a Sergio Mayer, por qué también le estaban dando un espacio a Erubiel Ávila, por qué le estaban dando un espacio a Adrián Rubalcaba. O sea, son todos esos personajes que poco a poco se han ido colgando del partido oficial, que es Morena, pero también que llegan a esos espacios a través de estos partidos, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que sí le están aportando a Morena en unas elecciones y en una alianza, pero que al final de cuentas le tienen que dar pues un pago, ¿no? Y ahí están esos espacios que van a seguir ocupando y el dinero y el financiamiento que van a seguir teniendo. ¿Qué pasaría en dado caso de que se reduzca el financiamiento también de un Partido del Trabajo o un Partido Verde? Bueno, pues evidentemente van a ir directito al mismo camino que el del partido que ya no existe, el del Sol Azteca, el PRD, y así poco a poco van a ir dejar de existir, van a dejar de existir. Pero bueno, pues son ese tipo también de elementos que van a llegar a platicarse, que van a llegar a dialogar, que todavía no está 100% cerrado, pero que va a venir todavía ese análisis con cada uno de esos personajes que van a ser pues muy interesantes las discusiones y cómo vayan a darse las negociaciones. El día de ayer ya Ricardo Monreal, después de que salió de esta reunión que mantuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, informó sobre cuáles van a ser estas 12 modificaciones constitucionales. En la reunión en la que también estuvieron presentes los integrantes de la Comisión Presidencial, se plantearon las propuestas iniciales derivadas de los diagnósticos obtenidos durante los foros de consulta. Monreal detalló que algunos de los temas que plantean van desde la integración de las cámaras hasta la necesidad de las consultas sobre la reducción del gasto electoral, de los órganos e incluso de los partidos o temas como el del fuero de legisladores. Respecto a la búsqueda de consenso para esta reforma, dijo que era necesario ya hablar con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, por lo que buscarían reuniones con ellos este mismo jueves. Vamos a escucharlo. Fue una reunión larga por los temas que se plantearon, que ahora sí se trató por la Comisión para la Reforma Electoral que nombró la presidenta. Un resumen de todo lo que ellos trataron de retomar o recoger de los foros y consultas que llevaron a cabo estos 6 meses. Son varios temas los que se plantearon, desde la integración de las cámaras hasta un tema que la presidenta insistió sobre la necesidad de las consultas y de que la gente opinara sobre los temas más importantes a través de los cuales el país estaba oscilando. Temas como la reducción del gasto electoral, de los órganos e incluso de los partidos, o temas como el fuero de legisladores, pero se enfocó mucho la presidenta en señalar que la participación ciudadana para ella era lo fundamental y que buscáramos los legisladores que simpatizamos con el movimiento fórmulas que permitan que esa participación ciudadana
sea efectiva y sea la que decida. Consultas populares. Entonces, sí, consultas populares, participación ciudadana puede ser una de las consultas populares. La revocación de mandato. Sí va a venir incluida. Sí, bien incluida. Está en eso, está en eso. Nos mostraron pues el prontuario o todo el catálogo de los temas que durante 6 meses recogió la comisión y fue interesante. Sin embargo, se sigue trabajando. Nosotros incluso creemos que no vamos a dar pie de aquí al día último de enero para la presentación de la iniciativa. No creo que dé porque son muchos los temas. Y una cosa que insistimos y que ella retomó también con mucha claridad es que como los temas todos tienen que ver con reformas constitucionales, como 12 temas, es necesario ya hablar y planteárselos a los aliados del PT y del Verde, lo que la comisión hará en las próximas horas, los próximos días, para que vean ellos lo que la comisión está planteando y llegar a acuerdos y consensos amplios con el PT y con el Verde. Oiga, diputado, La autonomía, eso lo afirmó la presidenta, está garantizado. O sea, la autonomía del INE está garantizada. Ya correrá a cargo. Entonces la iniciativa no llegaría el 1 de febrero. Vamos a intentarlo, pero cada vez veo más difícil que se presente antes de febrero. el senador Ana Augusto dijo que 3 semanas más o menos. ¿Coincide en eso? ¿Cuántos? 3 semanas. El proyecto para presentar el proyecto. Puede ser. Yo digo que no veo fácil de aquí al último de febrero, del último de enero. Veo probable, si logramos acordar con el PT y el Verde, pues sí, primero o segunda semana de febrero. La presidenta también va a asistir a la reunión. ¿Y Cámara de Origen ya le dijeron? No, nomás va a ser la comisión. No, pero Cámara de Origen, ¿cuál va a ser? No sabemos. Todavía no. Todavía no. Hasta que se formule la iniciativa. Diputado, pero ¿cuáles son los puntos de lo que se le presentó? Ya le nombré como 5. Sí, ya. Que es integración de cámaras, financiamiento, gasto electoral, incluso radio y televisión, prerrogativas, spot, toda esa parte, vienen en estos 12 ¿Y todo a consulta? ¿Todos esos temas? Vamos a favorecer mucho, primero, el acuerdo con el PT y el Verde, y segundo, participación ciudadana, ¿Bajo consulta. qué nombre? Pues las pistas que deja Monreal son muy claras. O sea, sí se va a buscar tener contentos al Partido del Trabajo y al Partido Verde. Que muchos, en términos del pragmatismo, van a decir, está bien, se necesitan hacer esas alianzas para tener los cambios, como ocurrió, por ejemplo, con la aprobación de la reforma judicial, ¿no? Y que era necesario pactar y abrazar a Yunes y aplaudirle a Yunes para tener este otro cambio. En esto de la reforma electoral, pues gran parte puede seguir en esa misma idea, ¿no? De tengamos los contentos, funcionan y los cambios, hay cambios prioritarios, no hay cambios sustanciales que se tienen que buscar. Pero sí creo que va a haber otra parte de la población que diga por qué la exigencia de mejoras en materia electoral tiene que estar a contentillo del Verde y del Trabajo, ¿no? O sea, que son partidos que ellos están por sus propios intereses. Me quiero ir rápidamente con la declaración, que la verdad es que es muy desafortunada, de Reginaldo Sandoval. Él es el coordinador del Partido Verde, del Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados, porque él cuestiona en conferencia de prensa la necesidad de una reforma electoral, porque dice que no es necesaria en este momento, como si el Partido del Trabajo fuera representante de toda la población, y honestamente no lo es, y con base en el número de sus votos. Pero él califica que no es momento de una reforma electoral. Él dice que la prioridad del país debe ser la unidad ante el complejo escenario internacional, y asegura que con la discusión por este tema de la reforma nos vamos a distraer. O sea, así es como lo dice, pero esto no es... O sea, esto es lamentable que califique que diga que no podemos estar concentrados en distintas áreas,
y que solamente podemos poner la atención en una, es como si cuando fue la pandemia de COVID solamente nos centráramos en la pandemia y no se hicieran más cosas, no se atendiera el país entero. O sea, imagínense un escenario así. Pero lo otro es que dijo que sin el Partido del Trabajo y el Partido Verde, Morena no va a tener los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales, y aunque votaran a favor de esta reforma, todavía les faltaría el voto de la oposición para obtener la mayoría. Y hay una parte de esta declaración en la que Reginaldo Sandoval dice que no es necesaria esta reforma porque ya tienen, así dice, ya tenemos el control de todos los poderes. Ya tenemos el ejecutivo, tenemos el legislativo, y si tenemos el judicial por la elección, si tenemos el judicial, ¿ya para qué queremos más? Prácticamente dice. Vamos a escuchar. Lo que requiere ahorita es unidad, porque está frente a los movimientos tectónicos geopolíticos del mundo. Ya no hay derecho internacional. No hay instancias internacionales que puedan atender, ni la ONU, ni la OEA, nada. Estamos a la voluntad del más fuerte, y aquí tenemos un vecino que vamos en sentido opuesto. Nosotros al estado de bienestar y ellos al estado de la oligarquía, el estado donde gobiernan los que más dinero y acumulación tienen. Ese es el gobierno de Estados Unidos. Y por eso ya ahora quiere usar el ejército, más bien ya empezó a usar el ejército para seguir el tema de lo que se llama en economía política la ruta de la ganancia del capital. Ese es centralmente el tema. Y yo les digo ahorita en tribuna que la derecha mexicana está como los norteamericanos. Perdieron aquí en México con sus propias reglas, y yo lo dije también para que se entienda que si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo, ganamos por la vía de elección el poder judicial, habrá necesidad de una reforma. No es mejor estar en la discusión del fenómeno que estoy planteando. Para ver qué vamos a hacer si algo ocurre. A ver, somos 500 diputados en esta Cámara, y para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores. ¿Cuántos tiene Morena? 253. ¿Falta o no falta? Falta. Si se suma el verde, no da. Si se suma PT, no da. Necesitamos sumarnos todos para que dé 335. Esa es la aritmética, ¿o no? Eso fue lo que dijo el coordinador del Partido del Trabajo. Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, consideró que hasta el momento todo es especulación en torno a la reforma electoral, por lo que pidió conocer primero el contenido de la iniciativa antes de comenzar a descalificarla. En un encuentro que tuvo con medios de comunicación, dijo que la discusión sobre la autonomía o la independencia del INE, surgida por los comentarios de Pablo Gómez, es una cuestión semántica, ya que lo fundamental es que no esté subordinado al gobierno. Vamos a escuchar este comentario que dio la presidenta del Senado. Todavía no tenemos listo este audio, pero creo que son comentarios que sí se tienen que ir tomando en cuenta, y es muy razonable también lo que dice Laura Itzel Castillo. Así que vamos a escuchar primero qué es lo que dice y regresamos con comentarios. No, yo creo que la cuestión, más bien consideraría yo que el día de hoy, como tenemos conocimiento, va a haber una reunión donde estarán los líderes de las diferentes de nuestras bancadas, y también va a estar esta misma comisión, la comisión que hizo esta elaboración a partir de las diferentes consultas que se realizaron a lo largo y ancho de la República con diferentes sectores. Y a partir de esta reunión seguramente se va a dar la información. Por lo pronto son puras especulaciones, pero se decía esta contradicción entre lo que es autonomía y lo que es independencia, y que decían que cómo era posible, por ahí leí, que siendo yo hija de una persona de izquierda que había luchado durante muchos años para abrir los cauces democráticos en este país,
estuviéramos diciendo que no debería de haber autonomía. Yo quiero señalar que el día de ayer yo lo que estaba diciendo era que eran cuestiones de carácter semántico, lo relativo con la autonomía y lo de la independencia. Yo les quiero decir que en la reforma electoral de 1977, o sea, hace algunos años, desde el Partido Mexicano de los Trabajadores se planteaba que el órgano electoral debería de ser independiente del gobierno, es decir, que no fuera como fue durante muchos años con la Comisión Federal Electoral, regido directamente por la Secretaría de Gobernación. Y en este sentido sí quiero decir que en el caso del que ha sido un gran legislador, Pablo Gómez Álvarez, hablaba él de que debería de ser un órgano independiente, y bueno, pues yo lo que sí quisiera decir es que eso es lo que seguimos retomando, que debe de seguir siendo independiente. Es decir, ¿está a favor de la autonomía del INE? Yo estoy a favor de que exista autonomía o independencia, como le quieran llamar, pero yo lo que quiero señalar es que considero que no debe de ser el gobierno quien dirija el proceso electoral. Y eso sí son mis raíces. Lo que yo ayer estaba considerando era la diferencia que planteaba Pablo Gómez entre la autonomía y la independencia, y él señalaba que en la autonomía no tenían esa capacidad ejecutiva y que en la independencia se tenía capacidad ejecutiva. Veamos más bien, como yo señalaba ayer, primero que esté la liebre y luego el asado de liebre, y no que estemos especulando sobre las cuestiones que van a venir. Entonces, esperemos el día de hoy qué es lo que se manifiesta después de esta reunión. Déjenos ustedes sus comentarios sobre esto que está ya generando esta reforma electoral, que ya, como dijo la presidenta, todavía no está finalizada, no es un documento que ya esté cerrado, pero pues sobre esto que yo ponía sobre la mesa, ¿no? Lo que la reforma va a enfrentar con la oposición, que va a ser muy distinto, a lo que la reforma enfrente con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, porque, o sea, van a ser dos batallas importantes ahí. Uh-huh. Sí, van a ser... Es que ya esperábamos, ¿no? Estas resistencias que se van a dar desde la oposición. O sea, eso definitivamente nos sorprende. Pero lo que estamos viendo es que si no logran llegar a un consenso con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues ahí sí va a estar complicado para que puedan pasar como han pasado las demás reformas, como han pasado las demás iniciativas en el año pasado, en el 2025, cuando tenían esta mayoría que se necesitaba y que sin problema alguno estaban aceptándolas. Entonces, pues obviamente sí van a venir cuestiones muy interesantes y un debate sobre todo que esperamos que venga con mucha altura de lo que necesitamos cada uno de nosotros al momento de que llegue a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Sí, la verdad es que esto, por ejemplo, lo que comentábamos de Reginaldo Sandoval, o sea, al final de cuentas también son comentarios de personajes que han estado en la política gracias a esas figuras. O sea, solo de Reginaldo Sandoval, pues ha sido beneficiario de estas listas de plurinominales. O sea, él tiene garantizado su espacio. También le impacta, por ejemplo, en el dinero que recibe el Partido del Trabajo. O sea, él lleva ya mucho tiempo ahí, hay un perfil en Sin Embargo, por si ustedes lo quieren revisar. O sea, pero son varios de los cambios que la gente comenta en cualquier foro que le impactan directamente a su quehacer político. Entonces, pues, que pesen más esas voces o esos intereses por sobre necesidades reales en materia electoral, pues es un reto que va a tener tanto la comisión presidencial como la misma presidenta, ¿no? O sea, de decirle a la gente que ni el Partido Verde ni el Partido del Trabajo están por encima de las exigencias de la gente.